Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de IA con Python desde cero. En el vídeo de hoy vamos a tratar de predecir si alguien tiene una enfermedad de corazón o no utilizando KNN. Para ello vamos primero a ver qué es KNN y cómo funciona y luego nos pondremos con el código y haremos una visualización y entrenaremos el modelo y veremos qué tal funciona. Pero poco a poco, ¿qué es KNN? Básicamente es un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, conocemos las etiquetas, como ya sabemos, que se puede utilizar tanto para clasificación como para regresión, aunque ya os digo que generalmente se utiliza para clasificación en caso de que funcione bien. Se basa en una idea que es muy simple, que es que los datos similares tienden a estar colocados cerca el uno del otro en el espacio de características. Como vemos en el ejemplo, imaginemos que esto es el espacio de características, pues la idea vendría a decir que la clase de triángulos estarían posicionados cerca de ellos y la de cuadrados cerca de ellos mismos. Que obviamente a veces pasa y a veces no. Otra ventaja que tiene este algoritmo es que no hace suposiciones de la distribución de los datos, ya que se basa únicamente en los datos en sí. ¿Cómo funciona este algoritmo? Básicamente, imaginemos que tenemos un nuevo punto, esta P. Lo que hace es calcular la distancia de esta P con todos los demás puntos que tenemos, todos esos puntos con los que ha sido entrenado, y básicamente lo que hace es, según los K puntos más cercanos, que lo podemos llamar vecinos, de ahí que el algoritmo se llame K vecinos más cercanos, K nearest neighbors. En caso de que estemos haciendo clasificación, pues va a coger de esos K vecinos más cercanos la clase más común y va a decir que ese punto es de esa clase. En caso de que el problema sea de regresión, lo que va a hacer es un promedio de esos K vecinos más cercanos. Sin embargo, al igual que todos los algoritmos y todos los modelos de IA, pues tienen ventajas y desventajas. En este caso, una de las ventajas que más caracteriza a este modelo es que al ser un modelo no paramétrico, es decir, no tenemos que entrenar unos parámetros, se entrena al instante, ya que la clasificación o la predicción que va a hacer lo hace utilizando los datos directamente. Que esto es una ventaja, ya que al entrenar es instantáneo. Además, permite capturar relaciones no lineales y en caso de las clases nos permite capturar fronteras, es decir, lo que divide las observaciones de una clase de otra, también que son no lineales. Sin embargo, esto de que sea no paramétrico y el funcionamiento de este algoritmo tiene un problema, y es que, como veíamos, para predecir, pues a más datos de entrenamientos tenga, más coste va a tener porque tiene que calcular la distancia de ese punto con el resto de puntos, el resto de observaciones. Además, es susceptible a sobreajuste si K es muy bajo. ¿Por qué? Bueno, imaginemos que tenemos este ejemplo. Tenemos el punto P. Imaginemos que decimos que K, es decir, el número de vecinos que vamos a considerar, son 2. Pues igual por cercanía, esos 2 van a ser únicamente los de la clase verde. Y entonces el modelo va a pensar que pertenece a la clase verde. Sin embargo, si hacemos un poco de zoom hacia atrás y cogemos más puntos, vemos que ya el resultado no es tan claro, ya que a simple vista parece que está prácticamente a la misma distancia de las tres clases. Además, un inconveniente muy grande que tiene este algoritmo y que hace que realmente en casos que sean un poco complejos no se utilice, es que funciona mal con problemas de alta dimensionalidad, es decir, donde tenemos muchas variables de entrada, muchas X. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque partimos de la base de que nos va a calcular la distancia en el espacio de características. A más X tenga, pues más dimensiones va a tener el espacio de características y por lo tanto va a ser más difícil medir cómo de cerca o de lejos están dos puntos entre sí.
Imaginemos que tenemos 18 características, pues claro, estaríamos en un espacio dimensional de 18 dimensiones, que llegado a ese punto, pues es muy complicado definir si dos cosas están cerca o lejos. Ahora que ya hemos visto en qué consiste este algoritmo, vamos con el caso que vamos a poner a prueba. En este caso vamos a utilizar un dataset de la plataforma Kaggle, que os la recomiendo mucho porque no solo tienen sets de datos gratuitos que están bien para aprender, sino que además organizan competiciones gratuitas en las que puedes participar y además puedes ver cómo han resuelto otros usuarios un problema determinado. En este caso vamos a tratar de predecir si a partir de unos datos tiene una enfermedad de corazón o no. Vamos a hacer una exploración visual de los datos, aunque un poquito breve. Vamos a ver si tenemos que limpiar los datos y por último vamos a entrenar y validar nuestro modelo. Y ahora que ya os he dado la chapa, vamos con el código. Vamos entonces a darle caña al código. Básicamente, como siempre, importamos algunos paquetes generales. Para la selección de modelos importamos train-test-split, que sabemos que es para dividir en muestra de entrenamiento y test. Grid-shares-cv, que vamos a ver más adelante qué es, aunque lo veremos en profundidad en el siguiente vídeo. El standard scaler, para realizar un escalado estándar, como ya habíamos visto. Algunas métricas de clasificación, ya que en nuestro problema vamos a tratar de clasificar si alguien tiene un problema de una enfermedad de corazón o no. Y nuestro modelo K-Neighbors Classifier. Como siempre, lo primero de todo, cargamos los datos y con .get vemos algunos valores para ver qué tenemos. Vemos que nos da información de la edad, el sexo, el tipo de dolor de pecho y otros datos que pueden ser de interés para predecir si tiene una enfermedad o no. En este caso, nuestra variable objetivo es este target, que nos dice si es un 0, quiere decir que no tiene ninguna enfermedad, y si es un 1, quiere decir que sí que la tiene. Como siempre, el primer paso ante cualquier problema es entender qué datos tenemos y qué problema vamos a tratar de solucionar. En este caso, queremos ofrecer un modelo que prediga con precisión si alguien tiene una enfermedad o no a partir de esta información. Vemos que en nuestro dataset tenemos 1190 observaciones y tenemos 12 atributos, 11x y 1 que es la y, que es nuestro dataset. Si hacemos .info para ver algo de información del dataset, vemos que todos los valores, así a primera vista, lo que más llama la atención es que son de tipo numérico. Además, parece que no hay ninguna columna con nulos. Sin embargo, vamos a comprobarlo otra vez, como hacemos siempre, con df.isNull o isNa y .sum, y vemos que efectivamente no hay ningún valor faltante en nuestros datos. Ahora que ya sabemos que no tenemos valores nulos, pues vamos a ver una descripción numérica de las variables para ver si vemos algo raro. Aquí, por ejemplo, así a simple vista, vemos que la columna sex es una variable binaria, porque a partir del valor mínimo vemos que todos son 1. Vemos además que la edad está en un rango de entre 28 y 77, lo cual son edades que son normales, y así podemos ver también varias características numéricas de nuestros datos. Por ejemplo, vemos que la media de edad en este dataset es de 55 aproximadamente. Lo que yo recomiendo siempre, y que diferencia siempre a un buen científico de datos y a una persona que simplemente ha empezado a trabajar en el mundillo, es que por favor siempre todas estas variables que muestran aquí, entender qué significa cada una. En este caso, como es un dataset de Kaggle, pues la propia persona que ha subido el dataset nos muestra información de este. Vemos que nos hace una descripción de las variables y otras descripciones que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, este dolor de pecho tipo nos explica cada tipo y cada valor a qué se refiere, y así con todas las variables. De esta forma podemos entender qué es cada cosa y cómo afecta no solo numéricamente, sino a nivel conceptual a nuestro problema. Vamos ahora a hacer algo de análisis exploratorio de los datos. Al ser un problema de clasificación, como hemos visto en muchas ocasiones, es importante comprobar
que no existe un desbalanceo de clases en la variable objetivo. Para ello, hacemos por ejemplo este countPlot de nuestra variable target, que es la que vamos a predecir, y vemos que prácticamente tenemos el mismo número de observaciones para la clase 0 y para la clase 1, lo cual está muy bien. Ya tenemos un problema menos. En este vídeo además os voy a mostrar un gráfico que justo en este problema es de mucho interés, que es este perplot, que básicamente cuando tenemos muchas variables numéricas y no queremos, igual que en otros vídeos, mostrar 40 gráficos, que nos hace mucho más difícil leerlo, si hacemos el perplot vemos lo siguiente. Este gráfico nos muestra en la diagonal las distribuciones de la variable. Vemos que esta es age, esta de aquí es sex, esta de aquí es, y vemos que están todas en la diagonal. Y el resto de elementos nos explican la relación o la correlación con un gráfico de dispersión entre otras dos variables. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, esta variable de aquí, oldPeak, este gráfico de aquí nos muestra cómo varía esta variable oldPeak con la variable age, y así con todas. Si viéramos gráficos cuya tendencia es diagonal en esta dirección o en la dirección contraria, tendríamos una correlación muy elevada. Así a simple vista no podemos ver ningún gráfico con una correlación muy elevada. Quizás este, que relaciona age con max heart rate, lo cual tiene sentido, ¿no? Como afecta el ratio de pulsaciones con la edad, que parece que puede tener una correlación, sin embargo no es muy elevada. Aunque así, de manera visual, tengamos una primera impresión, siempre es buena práctica mostrar la matriz de correlación. En este caso, si vemos la correlación numérica, parece que ninguno de las dos variables presentan una correlación muy elevada. La más alta es de 0,52, lo cual es un valor aún muy bajo. Por lo tanto, no nos preocupamos de que haya correlación entre dos variables. Siempre tener en cuenta, como hemos comentado en otros vídeos, que correlación no implica causalidad, sino siempre acordaros de la relación entre los ataques de tiburón y la venta de helados. Si buscáis ese problema en Google, pues entenderéis bien cómo funciona esta relación entre correlación y causalidad. Pero bueno, siguiendo con el problema, ahora que ya hemos visto cómo funcionan nuestras variables y que no tenemos nulos ni ningún valor muy raro, pues por simplicidad vamos a empezar a entrenar este algoritmo. Lo primero, dividimos los datos en una muestra de entrenamiento y test, como siempre. Simplemente definimos la X y la Y y hacemos una división donde el test sea el 20%. Como siempre os digo, acordaros del random state para que sea reproducible, y si lo ejecutáis otra vez, os lo separe otra vez exactamente igual. Debido a que tenemos variables como la edad, que van, habíamos dicho, entre 28 y 77, y variables como el sexo, que habíamos dicho que era o 0 o 1, esa diferencia de escala nos puede suponer un problema. Por ello, lo que vamos a hacer es estandarizar nuestros valores con el estándar scaler. Como decimos siempre, este método hacemos fit transform sobre los datos de entrenamiento para primero entrenar el escalador y luego transformar los datos de entrenamiento, y sobre los datos de test aplicamos únicamente la transformación. Y ahora que ya tenemos nuestros datos estandarizados y están todos en la misma escala, vamos a empezar a entrenar y evaluar nuestro modelo. Lo primero, creamos un modelo K-Neighbors Classifier, y como siempre en estos modelos de sklearn, para entrenarlo llamamos a .fit con los datos de entrenamiento xtrain y train. Después de esto vamos a realizar una predicción sobre los datos de test, que va a ser esta IPRED, y vamos a calcular el accuracy en los datos de test y lo vamos a mostrar. Y además, y algo que os recomiendo siempre, es calcular también el accuracy en train para ver si tenemos un sobreajuste considerable o no. Por último, podemos mostrar el report de clasificación para los datos de test, que nos muestra otras métricas de clasificación útiles que ya hemos visto,
como la precisión, el recall, el F1 score, etc. Si vemos los resultados de este modelo tan sencillo y tan simple, vemos que en el entrenamiento ha acertado prácticamente en un 90% de las ocasiones y en el test en un 88,7% de las ocasiones, lo cual es un modelo que funciona bastante bien, aunque ya os digo, todavía es muy mejorable porque no hemos hecho casi procesamiento en los datos ni limpieza y el modelo está tal cual por defecto como viene. Como vemos, no existe un sobreajuste considerable, lo cual está bien. Ahora vamos a ver ligeramente por encima qué son los hiperparámetros y cómo optimizarlos para mejorar el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros son esos parámetros que le pasamos al modelo cuando le creamos, es decir, antes de entrenar, y que no se modifican durante el entrenamiento. Por ejemplo, este K-Neighbor Classifier tiene un hiperparámetro, que sería lo mismo que pasárselo aquí, neighbors, que nos dice el número de vecinos, esa K que hablábamos, y aquí le podemos poner el valor que queramos. Ahora que ya sabemos qué son los hiperparámetros, vamos a introducir Grid Search. Grid Search básicamente lo que va a hacer es, nosotros le pasamos un modelo, le pasamos este objeto paramGrid, que es un diccionario con los diferentes hiperparámetros y los valores que queremos probar, y nos va a buscar la mejor combinación de las dos, con la cual el rendimiento del modelo es el mejor. Si cogemos este Grid Search y lo entrenamos, accediendo al atributo BestParams, nos devuelve los mejores hiperparámetros que ha encontrado. En este caso, que los vecinos sean 18 y este otro hiperparámetro weights que sea distance. Si queremos el mejor modelo de este Grid Search, simplemente llamamos al atributo BestEstimator y nos va a devolver un modelo de sklearn que podremos utilizar para predecir o lo que queramos como siempre. Si ahora repetimos las métricas que habíamos calculado arriba con el modelo normal con el mejor modelo obtenido con este Grid Search, haciendo exactamente lo mismo, vemos que el accuracy ha aumentado considerablemente. Sin embargo, vemos que estamos teniendo un problema que no teníamos antes, y es el sobreajuste, ya que el resultado en entrenamiento es de un 100%, pero en predicción, cuando estamos en test, cae hasta el 92%. Entonces, os invito a dos cosas. Lo primero, si tenéis un momento que intentéis ver cómo funciona en detalle este Grid Search y esta parte de CV, que ya os anticipo que es el Cross Validation, que entendáis qué significa. En el siguiente vídeo, de todas maneras, lo vamos a ver en profundidad. Y como reto, os propongo que reduzcáis este overfitting que existe y mejoréis los resultados del modelo haciendo alguna técnica de limpieza o de transformaciones que hemos visto ya en el curso. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, se agradece un like y una suscripción y que lo compartáis con aquellos colegas que estén aprendiendo estos temas o quieran dedicarse a este sector, ya sea como analistas de datos, científicos de datos, etc. Os voy a dejar en la descripción el enlace tanto a la presentación como al notebook y al dataset que he utilizado. Y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.